Muy buenos días, amados hermanos y apreciables oyentes en todo lugar donde se encuentren. Tenemos la oportunidad de traer las noticias tal como está escrito en las Sagradas Escrituras, porque eso es lo que Dios encargó a Moisés y a los profetas durante el tiempo, la trayectoria del Antiguo Testamento. Siempre habló con respecto a que el Evangelio se predicara, se dieran las buenas noticias, las buenas nuevas de que en Cristo hay esperanza de salvación para todos. Él no hace diferencias, no hace acepción de personas. Por lo tanto, en esta ocasión hablemos en torno al tema los últimos días de la historia. Y entre ellos tenemos sobre el arrebatamiento. En cuanto a este tema, el arrebatamiento, esto tiene que ver con el significado. Se usa mucho, la gente usa mucho el término, la palabra rapto, pero la palabra correcta y bíblica, yo la palabra rapto no la encuentro en las escrituras, en la Biblia. No existe esa palabra, pero sí existe muchas veces el arrebatamiento, el recogimiento de los suyos hacia los cielos. Entonces, aquí está el versículo que San Pablo nos da al respecto. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice así: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Podemos ver la observación. El mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios habla en tres maneras para descifrar de ese acontecimiento. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué maravilloso es poder contemplar esto. Ahora veamos este término: arrebatamiento. Es la palabra correcta y bíblica, porque el Señor no viene a robar, eso es rapto, ni a secuestrar. El rapto significa todo eso. Y arrebatamiento, vean el término del verbo arrebatar, en su segunda acepción significa llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. Llevar velozmente sin sufrir daño alguno. El diccionario de la lengua académica, de la lengua española, equivale al vocablo griego harpazo, traducido arrebatados.
en 1 Tesalonicenses 4:17, ese acontecimiento escrito en este pasaje y en 1 Corintios capítulo 15 es el arrebatamiento de la iglesia de la tierra para reunirse con el Señor. Para reunirse con el Señor en el aire. Incluye solo a los fieles de las iglesias cristianas. No tiene que ver con cierta denominación que diga que nomás ellos o nomás nosotros. No. Él viene, su iglesia se compone de todos los fieles creyentes de las iglesias de Cristo que estén en todas partes del mundo, y no importa la denominación, siempre y cuando sean redimidos con la sangre de Cristo, aceptando el bendito precio que Él pagó para redimirnos. Lo que quiere incluir esto entonces es que arrebatar significa llevar velozmente sin sufrir daño alguno. Y en el griego arpazo, traducida, ese acontecimiento escrito en el pasaje de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, es el arrebatamiento de la iglesia de la tierra para reunirse con el Señor en el aire. Entonces, en los instantes que proceden al arrebatamiento, cuando Cristo esté descendiendo del cielo por su iglesia, ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo. Ellos siempre nos llevan la delantera, porque la iglesia del Señor se compone de dos grupos. Unos son triunfantes, los que ya murieron físicamente. Ellos ya son victoriosos. Y los militantes somos los que seguimos aquí en la tierra todavía. Ellos ya están presentes allá en la espera de la resurrección, en el paraíso. Sin embargo, nosotros todavía seguimos caminando. Entonces, los muertos resucitan primero. Entonces, esto quiere decir, vuelve a la tierra. Cuando viene por su iglesia, la encuentra en las alturas, allá en el cielo atmosférico, el primer cielo. Recuerden que hay 3 cielos. El cielo atmosférico, 1. El cielo astronómico, es el 2. Y el tercer cielo es el reino de luz, donde habita el Todopoderoso con sus seres, que son ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Allá en el tercer cielo, donde no hay tinieblas, es una luz maravillosa y permanente. Entonces, en el cielo atmosférico, ahí es donde nos vamos el Señor nos va a encontrar. Los muertos resucitan y nosotros seremos transformados. Entonces, acordémonos que la resurrección escrita en Apocalipsis capítulo 20 verso 4 sucede después que Cristo vuelva a la tierra, destruya a los malvados y ata a Satanás. Capítulo 19 verso 11 y capítulo 20 verso 3. La resurrección de Apocalipsis 20 verso 4 se refiere a los mártires de la tribulación y posiblemente también a los santos del Antiguo Testamento. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Entonces tenemos esas cosas maravillosas, y recuerden, siempre nombremos el término: seremos arrebatados, no raptados. Arrebatados, porque es la palabra bíblica y está escrito
En Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Los que no hablaren conforme está escrito, es que no les ha amanecido. Hemos de hablar conforme está escrito para ser más precisos, siguiendo las verdades del Todopoderoso. Así que el arrebatamiento, los creyentes debemos estar listos y preparados y en espera constante de ese suceso inminente. Miren lo que dice, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en San Mateo, capítulo 24, verso 42 al 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Gloria al Señor. De repente, o sea que el arrebatamiento puede suceder en cualquier instante. Por eso está diciéndonos, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero ¿sabed esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es interesante darnos cuenta que este tiempo es muy preciso y muy bueno para prepararnos, porque según el cumplimiento de las cosas y de los tiempos y de todo lo que se está viendo ya, parece que el hombre, en vez de encontrar el remedio a la situación del problema mundial, cada vez se complica peor, hasta el punto de darnos cuenta que como seres humanos tenemos limitaciones. El único que no tiene limitaciones es el Señor, Dios Todopoderoso, porque Él es el que tiene en su control el poner remedio a situaciones por difíciles que estén. Entonces también nos dijo en San Marcos capítulo 13, escuchen esto. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, no cabe duda, todo este tiempo que nos toca vivir, tan asombroso, que realmente cuando tenemos nuestra fe establecida y fundamentada en las verdades que Dios nos ha dicho a través de Moisés y los profetas, y de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, lo que nos resta es tener confianza, pero vivir preparados, porque de un momento a otro, la humanidad, parte de la humanidad, de repente ya no la van a poder ver. De repente desaparece, y es que seremos arrebatados para recibir al Señor. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el cielo atmosférico. Qué maravilloso entonces es todo esto. Entonces, cuando escribe también San Lucas en el capítulo 21, escuchen estas verdades. San Lucas capítulo 21, versículos 19, 34 y 36 al 36. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mirad también por vosotros mismos
que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. El encargo que nos está haciendo el Señor Jesucristo a través del Evangelio San Lucas es que mirar, que no viva uno en pura pachanga, aún en las cosas religiosas. Es más pachanga que devoción. No hay respeto a que en lo espiritual conservarse en un respeto familiar o en la comunidad donde celebremos juntos algo espiritual, tener el respeto adecuado, porque estamos encomendándonos al Señor para que nos bendiga en las diferentes áreas donde necesitamos su auxilio. Entonces dice, miren que no vivan en una constante, como menciona ahí el texto, repítemelo por favor. Vuestros corazones no se... Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces, es maravilloso poder contemplar, gloria a Dios, todas estas cosas para las cuales nos sirve este tiempo. Digamos que es tiempo de preparación. Y la razón para ello es que hay que conservarnos en una acción constante, en una vigilancia, siempre pensando que un día de esto regresará nuestro Señor en búsqueda de todos los que en Él confían y hemos hecho pacto con Él para servirle. Entonces estaremos siempre con el Señor, alentados los unos a los otros en estas palabras. Está mencionando que debemos tener pues esa disposición a ser librados de la ira. Podremos escapar de la ira, nos dice en el mismo capítulo de Lucas 21, versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Versículo 36. Así que podremos escapar de la ira que vendrá. ¿Y cuál ira vendrá? Miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a través de San Mateo. San Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo repito. San Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Serán días terribles, el día de la ira, cuando ahora Dios nos ofrece gratuitamente la salvación, porque para eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que Él viniese a pagar el precio de rescate, ya que Satán tenía controlado el mundo hasta el punto de que llegaba a algún extremo en algunas de las ciudades antiguas
donde ya no podía tolerar el Altísimo ese detalle y mandaba destrucción, como lo hizo en Sodoma y Gomorra. Y hace poco, lo más fresco que tenemos, acá en el país de Italia, hubo un terrible remolino que dejó sepultada a Pompeya. La ciudad dormida le llaman Pompeya. Ahí de repente vino un torbellino con arena y la dejó sepultada varios metros abajo y desapareció. Y todavía ahorita los arqueólogos hacen excavaciones y encuentran fósiles humanos petrificados en estado vergonzoso, para testimonio de que Satán siempre ha corrompido y lo único que trae es maldad y destrucción. Todo en una familia que se esmera y se esfuerza, viven muy unidos, muy en la familia con un respeto mutuo. Pero mientras le dan entrada al diablo, el día que él entra a la familia, comienza a dividirlos y a pelearse unos con otros hasta el punto de llegar al crimen familiarmente. Todo eso es la actitud del diablo. Entonces, lo que podemos ver, que Cristo vino a redimirnos, pagar el precio y tener derecho entre la humanidad. Por eso dijo que es desde los días de Juan el Bautista hasta los días que Cristo andaba predicando, el reino de los cielos se estaba entre nosotros los humanos, porque ya venía a comenzar a establecer el Señor hasta que llegue el tiempo en que todo vuelva otra vez a su propiedad, donde el buen orden y la bendita manifestación del Señor será notoria. Miren lo que va a acontecer. Vamos a ver Isaías capítulo 11. Velo por favor en la escritura. Y en el capítulo 11 está diciéndonos lo maravilloso que se va a poner todo esto. Pero mientras el diablo anda por ahí suelto haciendo daño, es un desastre, dolor, angustia, lágrimas, enfermedad, todo eso, causa del diablo. Escuchen esto, ¿cómo el Señor hará todo esto aquí? Desde el versículo 1. Sí. Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asia, Egipto,
Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de las 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Amén. Qué maravilloso. Ese orden bendito vendrá a establecerse cuando el reino se ha entregado al Hijo, porque el Hijo va a ser enviado. Ahorita está a la diestra del Padre como nuestro abogado, pero desde que vino como mensajero Juan el Bautista, anunció que el reino de los cielos cada vez está más cerca. Y entonces, naturalmente, ahora el reino de los cielos es parcial, porque solo reina el Señor en aquellos que le aman y le sirven. En el resto de la humanidad, el diablo tiene el control todavía. Por eso es importantísimo convertirnos al Señor para escapar de ser títeres del diablo. Así está escrito en Primera de Juan capítulo 5 verso 19. Dice, nosotros somos de Dios, mas el mundo entero está bajo el control del maligno. Mas Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, nosotros somos de Dios, pero el mundo que no ha venido a Cristo, que no se ha reconciliado con Dios, está bajo el control del maligno. Por favor, aceptemos al Todopoderoso para zafarnos del control maligno, porque entonces somos víctimas y por eso nuestra vida es muy relativa, porque el control del maligno de repente nos saca de onda hasta cometer actitudes corruptas o crímenes feos. ¿Cómo nos podemos zafar de todo eso? Reconciliándonos con el Señor ahora. Pero lo maravilloso que va a ser este planeta cuando el Señor tome el control antes que comience, porque Él cuando viene para reinar es en el reino de los 1000 años, el reino milenario, donde todo será maravilloso. Pero ahora lo importante es que vivimos en tiempos de preparación, así que la tribulación no es para la iglesia. Escuchen esto que dice en Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Cerca a qué? A nuestro recogimiento, a que venga el arrebatamiento de la iglesia. También dice en 1 Tesalonicenses 1:10, escuchen esto. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera es la gran tribulación, esa que volvemos a repetir de San Mateo, que dice, y habrá gran tribulación, horrible sistema habrá cuando venga el anticristo con sus demonios a hacer desastre y medio, porque la iglesia cuando sea recogida ya nada le estorba. Mientras estemos aquí como iglesia del Señor,
le seguimos estorbando y no se puede manifestar. Pero ya anda en acción el espíritu de iniquidad. Solo que no se manifiesta hasta que se ha quitado el que ahora le impide. Y lo que le impide es la iglesia cristiana, ungida con el Espíritu Santo. Esas iglesias por todo el mundo que estén con esa investidura gloriosa, bajo la unción del Espíritu Santo, para tener autoridad sobre los demonios y sobre todas las cosas contrarias a Dios. Entonces, mientras estemos acá, le estorbamos, porque nos traen personas que están poseídas por espíritus malos, y hacemos liberación para ellos, ese que le llaman exorcismos, y los liberamos y quedan sanos, porque hay poder en el nombre de Jesús que nos ha dado a nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Entonces hemos de reconocer todas estas cosas. Mire lo que nos dice: los que resucitan nos llevan la delantera. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Escuchen esto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que venimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo repito. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor. Es maravilloso darnos cuenta que nosotros tenemos que continuar en una vigilancia permanente. Escuchen lo que dijo el Señor a través de San Marcos. San Marcos capítulo 13, versículo 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo en que el hombre, que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Velad. Entonces, la vigilancia debe ser permanente. Porque de repente vendrá. Gloria al Señor. Cuando menos lo esperen. Ese es el arrebatamiento. Nada que ver con su segunda venida. Su segunda venida es hasta que haya pasado el desastre del anticristo. Porque cuando la iglesia es levantada, entonces comienzan los juicios. Ya que la gente ha querido lo diabólico, pues entonces están en sus garras por un periodo de 7 días. Que viene siendo la semana número 70 dicha por el profeta Daniel, que 70 semanas estarían determinadas sobre su pueblo, y ya han pasado 69 semanas de los cumplimientos de eso, y queda una semana pospuesta, que significa 7 años literales, en el que el anticristo va a estar en todo su apogeo, señoreando en la tierra. Pero es cuando la iglesia se va.
Es cuando la gente va a buscar quien les predique el mensaje de salvación por fe. Pero se va a terminar ese tiempo de gracia. Por eso ahora es el tiempo maravilloso en el que hay que estar listos para que, pues no sabemos, pero de repente vendrá y que no nos halle durmiendo. Espiritualmente hablando, no estemos sin actitud correcta. Bendito sea el Señor. Entonces, a nosotros, todos los siervos del Señor, la gente que hemos hecho alianza con el Señor, nos ha dado una responsabilidad que se llama mayordomía. Y el mayordomo debe hacer buena labor. Bendito el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos estas palabras en San Lucas capítulo 12. Escuchen esto. San Lucas capítulo 12, versículos del 43 al 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarme, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Bendito sea el Señor. Es maravilloso darnos cuenta de que somos mayordomos los cristianos, que tenemos una responsabilidad. ¿Y qué es un mayordomo? No es dueño. Él trabaja para cuidar bienes ajenos. Los bienes que nos ha encomendado son el tratar bien a la gente, hacer buena labor, siempre con la gente ayudando, no haciendo diferencia, sino haciéndole saber que hay salvación para todos. Lo único que tenemos que hacer es entregarnos a Cristo, convertirnos al Señor, y no importa la situación, en qué grado esté. Hay remedio, pero usemos el remedio, porque una vez Israel que falló y no tenían la bendición que anhelaban, le dijo, es que yo les di bálsamo, ¿por qué no lo usan? Les di bálsamo. El Señor siempre ha dado el remedio a situaciones difíciles, pero hay que usar el remedio divino, y es clamando por auxilio para que Él ponga remedio a situaciones difíciles en la tierra. Entonces, con todo esto, debemos recordar que Cristo vendrá por los creyentes que estén en la tierra. Los que estén vivos van a ser transformados, y los que no, los que estén muertos van a ser resucitados. Pero escuchen esto, lo que dice San Lucas 21, 36, perdón. Dice así: Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La propuesta aquí, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga como juez. Podemos escapar de toda la ira que vendrá, que se llama la gran tribulación. Un tiempo ya ve que ha habido persecuciones horribles. Recordemos que a los judíos, un perverso que era prototipo del anticristo, llamado Hitler, ese ingrato mató 6 millones de judíos, y la culpa que les echan a ellos porque no los quieren es porque ellos siempre han servido
son monoteístas, creyentes del solo Dios Todopoderoso. Ellos no andan en idolatrías, sino son firmes en las ordenanzas que Dios les dejó a través de Moisés. Por eso cuando vino nuestro Señor Jesucristo, les recomendó a nuestros hermanos los apóstoles diciéndoles: a la verdad os digo que los escribas y fariseos se establecieron sobre la cátedra de Moisés. Por tanto, escúchenlos, porque dicen lo bueno, aunque muchos nomás dicen y no lo hacen. Pero en cuanto a enseñanza, están en lo correcto. Por eso son un pueblo bendecido. A pesar de que los han querido exterminar, ellos siguen conservándose y son afortunados, porque donde quiera prosperan. Tienen la bendición del padre Abraham, que era el padre de ellos físicamente. También es padre de nosotros los creyentes, pero espiritualmente hablando. En cuanto a la fe, él creyó por fe al Señor Todopoderoso, y nosotros por fe hemos aceptado a Cristo sin haberle visto. Pero sabemos por las escrituras y por la historia y por todas las cosas que existen sobre el pasado, sobre todo en el plano histórico, que Cristo vino y que Cristo predicó y que lo crucificaron, pero resucitó al tercer día, y que se les apareció a los apóstoles y que anduvo con ellos por 40 días y que después los instruyó a que recibieran el Espíritu Santo, y él se fue a sentar a la diestra del Padre. Pero de allá va a venir a acomodar y a poner en orden lo que dice el capítulo, como dice el capítulo 11 del profeta Isaías: todo será tranquilo y maravilloso, semejante a como fue en el paraíso antes que el diablo entrara en acción. Y como va a ser encadenado, ya no tendrá lugar. En ese milenio habrá un gobierno de tranquilidad y paz permanente y maravillosa. Entonces, veamos, para ir concluyendo en esta ocasión, dice: en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17, escuchen esto: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que vosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué maravilloso! Entonces, convidados a evitar el sufrimiento y tribulaciones. Eso es lo que nos dice. Pero aquí también lo podemos ver, que al cielo, ¿a cuál cielo iremos al ser arrebatados? Al cielo atmosférico. Por lo cual os decimos, dice San Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué maravilloso! Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, lo que tenemos que
aprovechar ahorita y prepararnos, estar firmes siempre. Esa es la recomendación de San Juan en Apocalipsis 3, del 10 al 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bendito sea el Señor. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Otra vez, la gran tribulación no nos toca a nosotros. Hay quienes tan necios a querer enseñar que la iglesia tiene que pasar por las garras del anticristo. Pero ¿a quién se le ocurre, por favor? ¿A quién se le ocurre? Y uno de los que hablaron de esa manera es San Agustín, el que es uno de los escatólogos de la iglesia romana. Él decía que Cristo ya vino, que ya el que va a seguir gobernando, el que va a gobernar es la iglesia, la que va a tomar el poder. Y que no, dice, algunos creen que Él va a venir, pero no, Él ya vino. Ahora lo que debemos es prepararnos, porque ellos piensan que ellos como iglesia serán los gobernantes para siempre. Qué situación tan triste, dicha por algunas denominaciones que se han salido de la senda de las escrituras. Pero aquí está mencionándonos: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dicho de otra manera, para que ninguno ocupe tu lugar. Dios nos convida a aceptar a Cristo, porque Cristo es el único camino para ir al Padre. Cristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Cristo es el puente a la eternidad para llegar al Padre Dios Todopoderoso. Entonces, qué bonito lo que Él mencionó. La esperanza que tenemos es segura, porque miren lo que dijo. En el capítulo 14 de San Juan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Tenemos una esperanza segura, pero preparémonos, acuérdense de eso. No vivamos ahí nomás, dándole para donde apunte el guarache, decía mi abuelo. No, busquemos siempre el verdadero refugio. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Concluyamos con estas escrituras gloriosas. Dice así en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira venidera. La ira venidera no nos toca a la iglesia.
hasta es de poco gusto. No es ni siquiera lógico que la iglesia va a ser recogida, gloriosa, para ir a las bodas del Cordero. ¿Cuándo se va por una novia que venga toda desgreñada y toda lastimada por el diablo? Los que dicen que la iglesia tiene que pasar por todas esas mortificaciones, cuando las promesas del Señor están diciéndonos que escaparemos de la ira venidera. Repito lo que dijo San Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que vosotros recibisteis y cómo os comportáis, cómo os convertisteis de los ídolos mudos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hemos de abandonar todo aquello que no es el Señor, toda figura que es de metal, hasta de oro, de papel o de madera o de piedra. A Dios se le ofende con esas participación, menospreciándole Él, que es tan poderoso y tan lindo y que nos ha ofrecido el ayudarnos. Como dice en Isaías 1:18, nos convida para darnos salvación. Dice: vengan conmigo y estemos a cuentas. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Luego dice el versículo 20: si quisieres y oyeres, comerás el bien en la tierra. Pero si eres rebelde, pues tú mismo permites que el diablo te consuma. Por favor, zafémonos del control del enemigo, entregándonos a Dios para ser protegidos por un ángel, para estar listos para cuando Él recoja los suyos, nos lleve con Él. Gloria al Señor. Cuando tenemos estas porciones aquí, gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Todo lo que va a venir de reprensión, cuando el anticristo ande activo haciendo todo el daño que la gente ha coqueteado con eso, pues ahora lo van a tener allí para que se den cuenta lo que dejaron ir. Una bendición de salvación para quedar en las garras del enemigo por ese tiempo de la semana número 70, que de las 70 semanas que abrió el profeta Daniel, ese será el tiempo de la aflicción, de la amargura, la semana número 70. Bendito el Señor. Pero tenemos aquí estas porciones maravillosas que están en Romanos capítulo 8. Escuchen esto. Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque nos va a suceder lo de la metamorfosis. Los que estén vivos en ese tiempo, y como es tan pronto,
toda esa gente joven, toda esa gente que es más, cuando el Señor levante su iglesia también va a haber ancianos de tercera edad que para ese tiempo estén viviendo. A lo mejor nos toca de ya no ver muerte, sino de repente recibir la metamorfosis, es la transformación. El cuerpo corruptible se va a convertir en incorruptible. Escuchen lo que dijo San Pablo en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea Dios. Y concluimos con lo que dijo San Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios. Arriba. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Bendito sea el Señor. Sorbida es la muerte con victoria. No habrá más muerte. Pero lo maravilloso, que los que estén vivos en ese momento que el Señor levante su iglesia, transformados. Esa es la metamorfosis. Es una comparación. Una pequeña oruga que se arrastra por ahí en la maleza, en las áreas verdes. Cuando siente que quiere transformarse, se monta en una ramita segura y se cuelga de ahí y echa un capullo por fuera. Y un día, de repente mirábamos el capullo abierto. A veces hasta nos tocaba mirar cuando se estaba abriendo el capullito. O hay veces que mirábamos que comenzaba a abrirse así. Y otro día decíamos, mañana a ver si nos toca ver cuando mero salga. No, otro día, al ratito ya no estaba. Sale una linda mariposa. Esa es la metamorfosis, la transformación. Así nosotros, nuestro cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. A los que estemos vivos en ese tiempo cuando levante el Señor su iglesia. Pero los muertos, de por sí, ya el cuerpo fue llevado a la tumba. Ya ellos resucitan con un cuerpo celeste, semejante al de los ángeles. Lo mismo que nos sucederá a los que estemos vivos. Un cuerpo angelical sin defectos. Es lo que se llama la era del varón perfecto. La perfección es esa. Mientras estemos aquí como humanos, tenemos defectos. Es más, los que en la guerra han perdido miembros de su cuerpo y están así, mutilados, pero todavía caminan, andan en silla de ruedas. En esa transformación van a tener un cuerpo perfecto, semejante al de los ángeles, sin defectos. ¡Qué maravilloso lo que Dios tiene para nosotros los humanos! Él nos ama mucho y quiere que disfrutemos con Él las glorias que
ha preparado para todos los que le aceptan y le aman. Vengamos al Señor, tal como estés. Dile: te acepto, Señor, yo quiero servirte. Y Él, verás cómo te va transformando y te enseñará un nuevo estilo de vida, para que juntos esperemos que de repente seremos transformados y llevados de este planeta a las regiones celestiales, donde se celebrarán las bodas del Cordero. Dios los bendiga y los guarde. Amén.